Hola a todos los que nos escucháis en estos momentos. Hoy continuamos estudiando la Biblia con el tema 820, para acabar de estudiar el capítulo 3 del libro de Juan. Como siempre, le damos la palabra a Francisco. Seguimos con el capítulo 3 del libro de Juan. Recordad que nos quedamos con el tema de Nicodemo y que Jesús estaba intentando explicarlo lo del nuevo nacimiento. Con el versículo 14 comienza unos versículos en los cuales Jesús quiere hacer comprender que Él ha venido por amor, a traer la salvación al mundo, y nos aconseja que no desaprovechemos esa oportunidad. Dice este versículo 14: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. En el desierto, la mirada ferviente de la fe provocó sanidad. Así también, la fe en el infinito sacrificio del Calvario proporciona el sanamiento de la plaga del pecado. En su último día de enseñanza en el templo, Jesús declaró: «Yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo». Cuando vio a Jesús que pendía de la cruz, Nicodemo debe de haber recordado la figura de Moisés levantando la serpiente en el desierto y las palabras de Jesús en cuanto a que sería levantado. Este suceso, que destruyó las esperanzas de los discípulos, convenció a Nicodemo de la divinidad del Hijo de Dios. Los versículos 16 y 17 son significativos de la expresión del amor de Dios. Dicen así: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Juan estaba mejor preparado que los otros discípulos para apreciar la magnitud del amor divino y para explicarlo a sus prójimos, y no sabe de qué forma indicar el profundo amor que Dios nos profesa. El amor de Dios abarca a toda la humanidad, pero beneficia directamente solo a los que responden a ese amor. La esencia del amor es sacrificar el yo en favor de otros. El egoísmo es todo lo contrario del amor. Este tipo de amor es el que indujo a Jesús a morir por nosotros, y es lo que nos debe provocar el arrepentimiento y predicar el Evangelio. La paga del pecado es muerte, no es sufrimiento eterno, sino aniquilación eterna, ya que es suficientemente castigo. No porque Dios lo quiera, sino porque el pecador ha elegido, usando de su libertad, separarse de Dios, la fuente de la vida. Los judíos pensaban que el Mesías vendría como un juez para condenar a los pecadores, y que los ángeles se regocijarían por la destrucción de los perdidos. Pero no fue así, porque fijaos lo que dice el versículo 17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Los versículos 18 al 21 reflejan que Juan está intentando reflejar las palabras de amor de Jesús. Leo el versículo 22, que dice así: después de esto vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea, y estuvo allí con ellos, y bautizaba. Jesús dedicó la fase inicial de su ministerio público a Jerusalén y Judea, con el propósito de dar una última oportunidad a los dirigentes judíos para que fueran testigos de las pruebas de su misión divina, para que lo aceptaran como el Mesías y para que guiaran a la nación en el cumplimiento de la tarea divina ordenada para ella. Pero, a pesar del éxito aparente, los comienzos del ministerio en Judea carecieron mayormente de resultados prácticos. La gran popularidad que iba cogiendo Jesús despertó los celos de los discípulos de Juan el Bautista a favor de su maestro, quien predicaba y bautizaba en la misma región. Esta circunstancia parece que provocó que Jesús
regresara a Galilea. Bueno, en realidad los que bautizaban eran los discípulos de Jesús. El versículo 23 atestigua que para realizar un bautismo genuino se necesitan muchas aguas, de forma que en el bautismo se sumerja completamente en ellas. Poco después de estos acontecimientos es cuando encarcelaron a Juan el Bautista, y este acontecimiento provocó el que dejase de predicar. A la vista de la competencia entre Jesús y Juan el Bautista respecto a los bautismos, el mismo Juan lo aclara. Dice el versículo 28: Vosotros mismos me sois testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. Y sigue explicándolo en el versículo 30, que dice: es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Con toda seguridad, nunca se han pronunciado las palabras más llenas de humildad, de sumisión y de abnegación que las de Juan el Bautista en esta ocasión. Cuando estaba en la plenitud de su vida y de su ministerio, se lo llama a retirarse y a dejar su lugar a otros. Dice Mateo 11:11: entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Bien, pues para acabar el estudio de este capítulo 3, paso a leer el último versículo, que dice así: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. La ira de Dios recae contra todo pecado. Dios ha proporcionado un camino por el cual los hombres pueden escapar de las garras del pecado, pero si rehúsan apartarse de Dios, inevitablemente participarán de la suerte del pecado y serán destruidos con este mismo pecado. Bueno, hemos podido acabar el estudio de este capítulo 3, por lo que mañana seguiremos estudiando la Biblia con el tema 821. Bendiciones y hasta mañana.